Uno. Muy buenos días, bienvenidos nuevamente al Jardín Botánico José Celestino Mutis. En nombre de nuestra directora, Marta Liliana Perdomo, y la subdirectora educativa y cultural, Nubia Sánchez Corredor, les doy la más cordial de las bienvenidas nuevamente a nuestra agenda académica y cultural. Hoy tendremos la segunda parte de nuestro recorrido por 30 páramos de Colombia con el fotógrafo César David Martínez. César, bienvenido y gracias por aceptar esta invitación nuevamente. Hola Angelita, muy buenos días. Muchas gracias al Jardín Botánico de Bogotá por esta amable invitación. Muchas gracias a todas las personas que atendieron este llamado para hablar y conocer y viajar desde la fotografía a nuestros páramos colombianos. Bueno, César es fotógrafo de la naturaleza desde hace 25 años y hace 15 de manera profesional. Se ha recorrido, yo creo que todos los parques de Colombia, volcanes, pueblos, comunidades, tradiciones, y bueno, y los páramos, por supuesto que en esta ocasión tendremos la oportunidad de completar nuestro viaje por 30 páramos de nuestro grandioso país. Entonces, cuéntanos, César, antes de empezar, un poquito acerca de tu formación como fotógrafo, porque, pues, bueno, César es payanés y estudió en la Universidad Nacional algo que no es fotografía. Cuéntanos cómo fue el contacto y pues la cercanía, la introducción que tuviste con la fotografía y cómo pasaste a convertirte en un fotógrafo profesional de la naturaleza con tanta experiencia. Sí, bueno, yo estudié diseño industrial en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. Y cuando ingresé a la universidad, que fue en el año de 1994, simultáneamente ingresé al club de montañismo de la universidad. Y con un grupo de amigos muy cercanos empezamos a hacer algunos viajes a páramos y volcanes y nevados de Colombia en esa época, como el Cocuy, de Chingaza, y vamos a algunos páramos de Boyacá, Ocetá, etc. Y simultáneamente a esa labor, yo me llevé una cámara en esa época análoga, una cámara Pentax Camil, y comenzamos esa labor de fotografía de naturaleza sin saber que en el futuro pues iba a ser mi profesión. Yo toda la vida pues en esa época pensaba que me iba a dedicar al diseño industrial. Sin embargo, en el año 1996, ya hace 24 años, me gané el primer lugar de un concurso nacional de fotografía ecológica. Entonces, para mí eso fue pues muy importante. Sin embargo, pasarían 10 años más. Yo me gradué de la universidad y empecé a trabajar como diseñador industrial. Seguí viajando, hice un viaje por Sudamérica donde visité 60 destinos en 4 países durante 11 meses por este continente suramericano, y regresé a Colombia e hice una exposición. Después de eso, en el año 2005, y gracias al Jardín Botánico de Bogotá, yo por primera vez fui contratado como fotógrafo. En esa época mi contrato decía fotógrafo y diseñador, entonces tenía que cumplir ambas labores en el Jardín Botánico, y ahí duré 2 años, desde el 2005 hasta el 2007, y tal vez esa fue mi primer acercamiento desde el punto de vista profesional, ya que con el Jardín Botánico tuve que hacer fotografía de las labores científicas que hacen en la subdirección científica, de la arborización urbana, de la jardinería urbana, de las plagas del arbolado urbano de Bogotá, de los cerros orientales de Bogotá, de humedales, de los individuos y las colecciones vegetales del Jardín Botánico, en fin. Entonces ahí en esos 2 años pues tuve un acercamiento con fotografía de naturaleza, específicamente en la parte de flora, gracias al Jardín Botánico. Y ya fue definitivo en el año 2006, cuando participé en la Fotomaratón de Bogotá, y tuve la gran fortuna de haber sido seleccionado como primer lugar en la categoría profesional.
Esto ya es un poco de reportería gráfica, ¿no? A partir de, pues, cuando yo recibí ese premio de la fotomaratón, yo dije, no, la vida ya me está conduciendo hacia este lugar y no, yo no le estoy dando tanto, como tanta importancia. Yo todavía me perfilaba como un diseñador. Entonces, con el premio de la fotomaratón de Bogotá y el que me ha ganado 10 años antes en el 96 de fotografía ecológica, me fui a Villegas Editores y presenté mi, digamos, como candidatura como fotógrafo y después de una serie de pruebas y entrevistas me contrataron allí y para mí mi escuela de fotografía fue Villegas Editores. Con ellos he trabajado en 20 libros, cada libro ha sido diferente, una temática y una profundización fotográfica en algún aspecto diferente y digamos que ese aprendizaje en la práctica de hacer libros de fotografía ya fue como la consolidación de eso. Dentro de ese, acá podemos observar un libro que se hizo, que se llama Volando a Colombia Paisajes, que recorrimos 23 departamentos en un paramotor para, para, eh, pues para mostrar la parte rural de Colombia. Hoy hicimos este libro que se llama Orquídeas, Especies de Colombia. También lo hicimos en el año, hace como 10 años más o menos, hay 150 especies de orquídeas colombianas. Hoy hicimos con Manuel Rodríguez Becerra, el primer ministro de Ambiente de Colombia, este libro que se llama Agua, Riqueza de Colombia, también donde exploramos el agua de nuestro país desde los altos picos nevados hasta las desembocaduras en el mar, etcétera. Todos estos son libros de Villegas Editores. Entonces, de alguna forma, eh, ahí ya fue mi consolidación como fotógrafo de naturaleza. Bueno, pues qué fortuna, César, de verdad que eres una persona privilegiada. Y ya para empezar entonces con nuestro recorrido de hoy, una última pregunta y quisiera saber qué se necesita entonces para ser un fotógrafo profesional. ¿Me la repites, por favor, Angelita? ¿Qué se necesita entonces para ser un fotógrafo profesional? ¿Qué es lo más importante? Bueno, un fotógrafo profesional, como hay tantas áreas de la fotografía, yo voy a hablar de fotografía de naturaleza. Fotografía de Sí, de la naturaleza, naturaleza. sí, es una suma de muchas cosas, porque aparte de que uno debe conocer la técnica y de manejar los equipos y pues tener los equipos apropiados, es necesario tener contacto con otras disciplinas que no necesariamente son fotografía, pero que gracias a poder aprender y practicar esas disciplinas, uno puede mejorar su práctica fotográfica. Entonces, digamos que esas disciplinas pueden ser de acuerdo a la especialización en fotografía de naturaleza que uno quiera hacer. Entonces, uno hace escalada en roca, montañismo para subir hasta los glaciares, espeleología para meterse a las cavernas, hace rafting para meterse en los ríos, hace buceo para hacer fotografía submarina de nuestras islas en el Atlántico y en el Pacífico, hace parapente como para hacer el libro Volando Colombia Paisajes desde el aire. Ahora en los últimos años se ha vuelto muy famoso el dron, entonces se vuelve uno piloto de dron para, para poder tener fotografías desde el aire y ya no arriesgar la vida con el parapente como se hacía antes. Ornitología, que si uno quiere profundizar en el tema de las aves, la avifauna colombiana, entonces Colombia, que es el país número 1 del mundo en aves, pues uno se involucra con los ornitólogos y aprende un poco allí de todo eso. Herpetología, en fin, la biología, por ejemplo. Yo no soy ni botánico, ni biólogo, ni nada de estas cosas, pero trabajo de la mano con profesionales de estas áreas, especialistas desde el punto de vista científico y técnico, saben muchísimo de estos temas, entonces tengo que trabajar con ellos de la mano en proyectos interdisciplinarios para generar estos trabajos y estas series fotográficas de las cuales uno no tiene por qué saber esas cosas tan especializadas que ellos saben. Entonces el fotógrafo de naturaleza tiene que aprender de alguna forma a esos trabajos en equipo con otros
profesionales y también a tener contacto con estas otras disciplinas. Muchas veces son deportivas estas disciplinas que nos ayudan para la práctica fotográfica. Y todas ellas tienen una cosa en común, y es que uno debe tener una fortaleza física, porque subir los glaciares y dormir allá a 4.000 a 5.000 metros de altura o meterse a 40 metros bajo el agua requiere destrezas físicas que se adquieren con la práctica. Y esa es la mitad. Y la otra mitad es una fortaleza psicológica, porque uno puede tener la fortaleza física, pero si psicológicamente no está preparado para soportar fríos extremos, calores extremos, cargar una maleta durante 9 días en una expedición, eh, me, eh, encontrarse con una morena, con un tiburón o con una raya en la profundidad del océano. Todas esas cosas te producen psicológicamente, te pueden desequilibrar. Entonces uno debe tener una fortaleza psicológica también. Pues digamos que esas son algunas de las cosas que yo considero importantes para ser fotógrafo de naturaleza. Pues bastante exigente y bueno, toda esa experiencia que tú has adquirido también pues te ha ido formando pues, para poder tener el resultado en imágenes como tú lo logras. Entonces, pues felicitaciones, César, de verdad que muchas gracias por ese profesionalismo que tienes, porque a través de tu mirada y de tu lente nosotros podemos conocer estos lugares maravillosos de Colombia que de otra forma pues nunca tendríamos conocimiento de ellos. Entonces, pues encantada de tenerte acá, que nos acompañes y bueno, empecemos entonces con nuestra segunda parte del recorrido por 30 páramos de Colombia. Recuérdanos los nombres de los páramos que visitamos la vez pasada, de pronto algunos para hacer como un pequeño recuento y los que vamos a ver en esta segunda parte. Claro que sí, bueno, en nuestra edición de hace más o menos unas 3 semanas, creo que fue, tuvimos la oportunidad de visitar fotográficamente los volcanes del sur, por ejemplo. Visitamos el Azufral, el Cumbal, el Chiles, cada uno de ellos con sus páramos particulares. Entonces subimos el páramo del volcán Nevado del Huila, acá cerca a Bogotá recorrimos Chingaza, el páramo de Guacheneque, que es donde nace el río Bogotá. Subimos hasta Iguaque, que es el páramo que tiene toda una historia ancestral del origen de Bachué y Bochica. Fuimos hasta el páramo de Guerrero, que está también cerca, en algunos municipios cerca de Bogotá. Fuimos hasta el páramo de Guambita o Monquetiva, donde vimos el desastre ambiental que se hizo de la laguna que ahora llaman mal llamada Pantano de Martus. Subimos el páramo El Verjón, estuvimos en algunos páramos desconocidos, como en Boyacá, el páramo de Cortadera, el páramo de Las Mercedes. Creo que terminamos en Las Mercedes, en el Tolima. Yo creo que hoy podemos empezar así con ese. Bueno, hoy empecemos con el Puracé. Entonces, bueno, recordemos que Colombia es el país número 1 en páramos en el planeta. Ese es un ecosistema que, aunque para nosotros puede sonar un poco común, la gran mayoría del planeta no tiene idea que es un páramo porque no los conocen. Nuestros páramos son fábricas de agua, son esponjas naturales que se encargan de recoger esa humedad que viene de las nubes, que muchas veces vienen desde el océano Atlántico, desde Brasil, y se estrellan contra la cordillera de los Andes. Y allí nuestros páramos se encargan de capturar esa humedad y convertirla en arroyos y en ríos que después van a alimentar de agua todo el país. Recordemos que en Colombia hay 3 cordilleras. En estas cordilleras, principalmente los páramos están en la cordillera central y en la cordillera occidental, aunque en la cordillera occidental también hay páramos, pero mucho más poquitos. Todos los glaciares que hay en Colombia tienen un páramo en sus bases. Recordemos que en Colombia habían 14 glaciares, hace 2 siglos teníamos 14 y hoy en día ya solamente quedan 6 glaciares. Todos los demás
son glaciares ya extintos como por ejemplo el volcán Cumbal, el volcán Chiles, el volcán Puracé, la Sierra Volcánica de los Coconucos, todos esos eran glaciares que se extinguieron y ahora pues quedan simplemente paramillos. También recordemos que en Colombia está el páramo más grande del mundo, que es Sumapaz, que hoy lo vamos a ver porque ese no lo alcanzamos a ver la vez pasada. Recordemos que en Colombia tenemos la montaña más alta del planeta a orillas del mar, que es la Sierra Nevada de Santa Marta, y ella tiene un páramo maravilloso en digamos, en las faldas de esta Sierra Nevada, y tampoco lo alcanzamos a ver la vez pasada, hoy lo vamos a ver. Acá tenemos volcanes como el Paramillo del Quindío, que es un lugar maravilloso, porque es uno de los pocos lugares en Colombia donde hay arenas movedizas, por ejemplo. Entonces, ese lo vamos a ver hoy también. Hay Bueno, veamos ya todo eso. la meca del montañismo colombiano, que es el Nevado del Tolima, por ejemplo. Hoy lo vamos a ver. Entonces vamos a comenzar, voy a compartir pantalla. Voy a compartir pantalla y empezamos. Me dicen si ya se está viendo la imagen. Sí, señor. Bueno, entonces comenzamos con nuestro Puracé. Aquí observamos el cóndor de los Andes, que es el ave más grande de América. Ha sido un ave que ha sido cazada durante muchos siglos y ha estado en peligro también ahora hay campañas y hay unas iniciativas para repoblar nuestros páramos con el cóndor, pero encontrarlo es muy difícil. Yo he subido más de 45 montañas por encima de los 4.000 metros y solamente en 4 ocasiones he visto al cóndor en su hábitat. Entonces, es un símbolo nacional y allí está, bueno, en el Puracé. En el Puracé encontramos estas aguas termales que para mí son las más bellas de Colombia, que se llaman las termales de San Juan, en las cuales no está permitido el baño público, simplemente hay unos senderos de observación y tiene más de 13 manantiales de aguas termales. Esto es en las faldas de abajo. Ya uno empieza a subir y arriba encuentra estas lagunas glaciares. Tal vez lo habíamos visto la vez pasada. Sí, ese sí lo alcanzaste a compartir. Pucha, bueno, entonces lo va a pasar rápidamente para los que no lo vieron la vez pasada. Entonces, Oh, cosas importantes de nuestro Puracé es que fue declarado Patrimonio de la Humanidad como Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Allí es una cadena de 12 volcanes seguidos que inician con el Puracé y terminan con el Pan de Azúcar. Entonces, esto está en el departamento del Cauca. Bueno, vamos con nuestro Paramillo del Quindío. El Paramillo del Quindío es un volcán que tiene fracturado su cráter, es decir, el cráter ya no tiene esa forma tradicional cónica, sino que seguramente en una erupción muy grande de siglos o milenios atrás se fracturó, entonces está como roto hacia el lado occidental. En su base tiene un bosque altoandino maravilloso, donde es uno de los lugares donde hay más avifauna en Colombia. Allí también hay unos campesinos que lo atienden muy bien a uno en la subida. Este es un indígena con el que íbamos subiendo, que es Ever Achicue, que nos acompañó esta vez y estaba haciendo un ritual para espantar la nube. Ellos hacen eso. Y aquí observamos ya lo que es el cráter del volcán Paramillo del Quindío. Si ustedes observan, pues la gran cantidad de frailejones que hay de páramo, ahí se ve el cráter fracturado. Hacia este lado se rompió y queda un boquete muy grande por donde uno entra. En el interior de este cráter están ¿puedes las... señalar, porfa, con el cursor lo que nos estás indicando? Bueno, el boquete es toda esta parte de acá, que antiguamente era el cráter, pero por una erupción seguramente se fracturó
y quedó abierto ese cráter. Y entonces uno puede entrar caminando por allí. Incluso uno puede acampar dentro del cráter del Paramillo del Quindío. Y se ven pulsos volcánicos que son como rocas hechas de lavas antiguas en sus alrededores. Aquí vemos el águila real de páramo que se encuentra en nuestros páramos colombianos y es maravilloso, muy bella. Estos se llaman los Cerceta barcina anasandium o el pato serrano. Es un pato que encontramos en las lagunas de nuestros páramos. Allí se puede observar para los que amantes de las aves, la ornitología. Y finalmente uno llega al interior del cráter. Aquí a la izquierda se pueden observar esto que son arenas movedizas. Uno camina por ahí y se hunde. Es muy difícil salirse de esas arenas. Entonces se puede volver algo incluso un poco peligroso caer allí. Las espeletias que se encuentran allí y también encontramos en el interior del cráter, encontramos estos reservorios de agua que tienen muchos cojines. Entonces estos cojines, también una planta muy típica del páramo colombiano. Y finalmente llegamos a observar las paredes interiores del cráter que hasta hace unas décadas eran glaciar. Esto estaba cubierto de nieve. Hoy en día, debido al calentamiento global, pues ya se fue la nieve, se perdieron el hielo y solamente queda eso y se convirtió, antes era el volcán Nevado del Quindío, ahora es el Paramillo del Quindío. Aquí observamos la zona de los cojines al interior y estas son las arenas movedizas. Entonces si uno llega a caer allí, queda enterrado completamente. Pero se ve cuarteado, ¿no? Parece que, que hubiera como mucha erosión, pero ¿cómo es la textura de este suelo? Yo creo que por la combinación de la temperatura digamos, con la naturaleza de esos suelos como arcillosos o areniscos, se forman esas texturas naturales, ¿no? Y acá se ve bien ya la panorámica de las arenas movedizas. Ah, ok. Bueno, ese es nuestro volcán Paramillo del Quindío. Hay un fotógrafo colombiano que es Andrés Hurtado. Él dice, mi lugar favorito en todo el planeta es el volcán Paramillo del Quindío. Este es un lugar que tiene su mística. Y acá uno observa ese boquete del cráter, pero desde el otro lado. Entonces ahí ya se ve hacia abajo la cordillera, mirando hacia el occidente. Eso es lo que debería estar tapado con el cráter que se fracturó. Se fracturó y se forma ese accidente geográfico y desde allí baja el agua que baja de este volcán. ¡Ay, qué imagen tan espectacular, César! Acá nos están saludando muchas personas que se conectan y nos dice Jonathan León, recordemos que el Paramillo del Quindío es un área protegida y dentro del cráter hay un hábitat muy vulnerable. Está estrictamente prohibido acampar y el cruce por lo que usted llama el sector de más arenas movedizas. Bueno, muchas gracias por la Sí, aclaración, se Jonathan. conecta también Andrés Gull, Lorena, Javier Ramírez, Annie Jones, Liliana Marcela. Muchas gracias a todos por estar acompañándonos hoy. Mayra Arroyo y 68 personas tenemos en nuestro quórum. Bueno, aquí vemos el Paramillo del Quindío visto desde la subida hacia el volcán Nevado del Tolima. Ellos están relativamente cerca al interior del Parque Nacional Natural de los Nevados y esto es un amanecer
visto desde la subida al Nevado del Tolima. Uno de los, como en muchos lugares de nuestros páramos y bosques altoandinos, pues aquí observamos las amenazas que tienen y es la deforestación, eh, la extracción de maderas, ya sea para leña o para, ah, pues para Ebanista. mobiliario, eso para utilizar. Entonces, tristemente allí este bosque altoandino de nuestro Paramillo del Quindío está también, pues sufre estas amenazas muy graves que pues están deforestando este bosque. Listo. Bueno, seguimos con otro. Rápidamente, este es nuestro volcán Nevado del Ruiz, que es famoso por la tragedia de Armero que ocurrió hace más de 25 años. Es una de las masas glaciares más grandes de Colombia y se ve, aquí lo observamos prácticamente el Ruiz, el Santa Isabel, el Quindío y el Tolima desde Bogotá, ¿no? Entonces, en un día despejado se pueden observar desde la capital. Esto es un amanecer en ese volcán Nevado del Ruiz. Bien, y abajo observamos pues todo el páramo que lo rodea. Allí hay también aguas termales, hay unos hoteles muy, digamos, finos que quedan por la zona de Manizales, como el Hotel Termales del Ruiz. A los amantes de la ornitología pueden observar allí el oxipógon, que es el barbudito, el colibrí barbudito de páramo de la cordillera central colombiana. Bueno, aquí vemos el cráter de la Olleta. Sabemos que el volcán Nevado del Ruiz tiene dos cráteres adyacentes que son la Piraña y la Olleta. Entonces, la Olleta también era nevado y pues ya perdió su capa glaciar. Aquí observamos una erupción de ese volcán Nevado del Ruiz. Y este es el Ruiz visto desde el páramo de Letras. El páramo de Letras está subiendo desde Manizales en la vía que va hacia Bogotá y allí encontramos algunos proyectos muy interesantes. Si ustedes se dan cuenta, pues es una zona que ha sido también el bosque altoandino y el páramo han sido deforestados principalmente para la ganadería y la siembra de cultivos, pero ahora hay algunos proyectos de restauración donde las mismas familias de ganaderos, segunda y tercera generación de familias de ganaderos han decidido eh, empezar a restaurar sus tierras, quitando la ganadería y convirtiéndolas otra vez en bosques de restauración o en proyectos ambientales donde poco a poco quieren recuperar esas tierras que se perdieron, esos páramos y esos bosques altoandinos. Entonces, ahí estuvimos en uno de esos proyectos muy interesantes en el páramo de Letras. Bueno, vamos a seguir. El Santa Isabel, por el lado del Santa Isabel, digamos por esas zonas en las partes bajas se encuentra mucho en el bosque altoandino estos helechos gigantes que también le llaman la palma boba, que es una de nuestras especies del bosque altoandino representativas, ¿no? Son como plantas prehistóricas. Hay algunos termales como estos de San Vicente, por arriba por Santa Rosa de Cabal, ¿no? Aquí observamos cómo baja el agua desde arriba del páramo y baja por estos bosques altoandinos. Y ya más arriba, pues uno entra por Conejeras y llega al volcán Nevado Santa Isabel. Este tiene una particularidad y es que es el próximo glaciar en Colombia a desaparecer. Según estudios del IDEAM, en cabeza de Jorge Ceballos, que es el glaciólogo colombiano, él lleva décadas estudiando
este lugar y, y él se ha dado cuenta y ha documentado cómo el glaciar poco a poco ha ido retrocediendo y ya se fracturó completamente. Antes era una sola masa glaciar, ahora está dividido en sus cumbres. La cumbre son 3 cumbres diferentes, cada una tiene remanentes de glaciar y es el, digamos que ahí se observa todo lo que ha retrocedido este glaciar y es uno de los mayores indicadores de cambio climático que tenemos en Colombia en este momento. También es un volcán extinto, es uno de los que se puede visitar en parques nacionales naturales, digamos que está abierto al público para subir con los respectivos permisos y los guías, allá hay unas empresas de guías muy buenas lo suben a uno y lo llevan a través de este páramo a conocer pues el próximo glaciar colombiano a desaparecer. Aquí observamos, él es Jorge Ceballos, en una expedición que hicimos con él. Hay piedras en el camino donde está escrito eh, la fecha en que fue tomado ese registro, y eso, por ejemplo, acá dice, en el año 87, en el mes de septiembre del 16, la nieve llegaba hasta ahí, y uno encuentra 87, 88, 89, 90, 90, hasta llegar al 2020 y uno se da cuenta lo dramático que ha sido el cambio climático y la forma en que ha ido desapareciendo nuestro glaciar. Y más abajo pues también observamos una de las grandes causas el deshielo de nuestros glaciares y el calentamiento global, que es la ganadería en nuestros páramos, una de las amenazas. Bueno, vamos a saltarnos la Sierra Nevada de Santa Marta y vamos a ir a uno que es raro, que queda en Boyacá, y es se llama Sucuncuca. Sucuncuca tiene páramo en la parte más alta, es como una reserva natural, que tiene también un gran bosque altoandino muy bien conservado todavía, está cerca al municipio de Miraflores, en Boyacá. Aquí observamos las famosas pirruras. No sé si alguno de ustedes sabe cuáles son las pirruras. Son estos loritos que andan en unas bandadas y son escandalosos. Ver las pirruras en el bosque altoandino es una maravilla. Fotografiarlas, durante muchos años las perseguimos, pero fue difícil. Aquí las encontramos en Sucuncuca, las benditas pirruras. Los habitantes de allí de Sucuncuca, don Rafa, es que tienen allí. Y aquí acá vemos bien una panorámica de lo que es Sucuncuca. Si ustedes se dan cuenta, ahí es una cuchilla montañosa, tiene unas paredes impresionantes, muy verticales, y tiene también lagunas abajo. Allí hay tigrillo, puma. Arriba, en la parte de arriba dicen hay oso de anteojos. Entonces es uno de esos páramos desconocidos y bosque alto andino más abajo de Colombia. Esta es la laguna del Moán, vista desde arriba, dice que está encantada. Toda laguna en Colombia que se respete está encantada, ustedes lo saben. Y esta fotografía es especial, se llama la Laguna La Linda, y fue la portada, ¿tienes el libro? La portada de un libro que hicimos el año pasado, que se llama Reservas Naturales de Boyacá. No sé si acá lo pueden ver en pantalla. Esta fotografía fue un descubrimiento allí en Sucuncuca, donde es una laguna que tiene forma de corazón. Entonces, y ni siquiera el señor que cuidaba el lugar sabía que llevaba toda la vida yendo a la laguna y no sabía que tenía forma de corazón. Y terminó siendo la portada del libro. Allí vemos algo de la flora la flora de nuestros páramos. Sabemos que en el páramo abundan los encenillos,
el romero de páramo, ¿cómo se llamaban los que estamos buscando ayer? Los chinos, los árboles con forma china. Pagodas. Las pagodas, el árbol pagoda, en fin. Estos son detalles de las raíces de este bosque alto andino, un poco de los insectos que habitan allí en su cumpuca, el bosque alto andino que lo rodea y esas paredes. Aquí ya estábamos subiendo, llegando hasta Siete Cueros. El pato lo encontramos allí también, el pato serrano. Esta es la laguna de Sucuncu. Mucho bosque alto andino allí. Bueno, vamos a seguir con el páramo más grande del mundo, que es Sumapaz. Por ejemplo, allí Sumapaz hace parte de la ciudad de Bogotá. Más del 80% de Bogotá es rural, menos del 20% es la parte urbana, y es digamos, este es como el jardín de nuestra capital. Para mí esta que observamos allí es la montaña más bella de Bogotá. Se llaman las Cuchillas de Boca Grande y están en esta parte de nuestro páramo de Sumapaz. Allí encontramos especies de fauna como esta, que es muy difícil de encontrar, que es la tingua bogotana, Rallus semiplumbeus se llama. Pues ahí la podemos encontrar en nuestro páramo de Sumapaz. Esta Rallus semiplumbeus. Y es la tingua bogotana, imagínense. Podemos encontrar especies de arañas, como estas que es la araña lobo. Aquí la observamos con decenas y decenas de sus hijitos en su espalda. Encontramos esta ave que es muy representativa porque en Bogotá hasta hace algunas décadas, y sobre todo en los humedales, todavía se encontraba el cucarachero. ¿Sí? El cucarachero ya es una especie que está extinta en la parte urbana de Bogotá. En los años 50 y 60, incluso hay una canción muy famosa de los cucaracheros, ustedes la habrán escuchado, ¿no? Yo soy el cucarachero y tú mi cucaracherita. Bueno, esa canción es de este pajarito que ustedes ven ahí. Y era un pájaro muy fácil de ver en Bogotá. Ya no existe en Bogotá, solamente se puede ver ya en áreas rurales, pero en la parte urbana desapareció. Eso, a ver, vamos a ver acá un poco de nuestro páramo de Sumapaz. Ahí pueden observar que hay muchos cultivos de papa, que pues también tiene este problema el páramo, que los colonos y campesinos pues tienen que deforestar áreas del páramo para sembrar la papa sobre todo. Aquí observamos un atardecer en el páramo Sumapaz. Cada puntito de esos que se ve allí es un frailejón. Aquí hay una rapaz que se encuentra en este páramo. Insectos como estas orugas que generalmente se convierten en polillas o mariposas. Las lagunas de Boca Grande también es una parte muy importante. De estas lagunas sale el agua que consumen gran parte del sur de los bogotanos. En los barrios del sur, estas aguas llegan a unos embalses como La Regadera y de allí salen y surten el sur de la ciudad. Entonces es importantísimo porque, por un lado, Chingaza abastece a Bogotá de agua, pero Sumapaz también abastece a Bogotá de agua. Bueno, aquí encontramos una gralaria. Son estas aves que se la pasan caminando, no vuelan mucho, sino que están más a nivel del piso.
Hay varios tipos de gralarias, varias especies en Colombia y una de ellas está allí en el Sumapaz. Bueno, aquí vemos Bogotá desde el Sumapaz. Allá al fondo, arriba a la izquierda se ven Monserrate y Guadalupe. En fin, ese es nuestro páramo de Sumapaz. Allí está un frailejón, una espeletia que se llama Espeletia sumapacensis, aunque parece que ya lo han encontrado en otras partes, pero pues digamos que es originaria de nuestro páramo de Sumapaz. El páramo de Sumapaz llega hasta el departamento del Huila, tiene límites con un municipio que se llama Colombia, en el Huila, entonces y además de allí otra curiosidad de este páramo es que hay un cerro que se llama Cerro Nevado, que dicen que hasta el 1880 aproximadamente fue nevado. Imagínense, en Bogotá había un nevado y está allí en una zona que es donde está la Laguna de la Guitarra y como 20 lagunas más en una parte muy lejana de este páramo, de nuestro páramo de Sumapaz. Aquí observamos a un ave en la zona del ingreso de páramo de Sumapaz y pues las amenazas, ¿no? La basura y la contaminación que nosotros como seres humanos llegamos y dejamos en estos páramos y la fauna tiene que, se ve involucrada con esta forma en que nosotros dejamos este es el colibrí cola de raqueta, me corrigen si estoy equivocado. También se observa allí en los frailejones. Hay bosques de polilepis, por ejemplo. Aquí observamos otra curiosidad y es que esto es un camión abandonado que, según tengo entendido, fue la guerrilla la que lo incendió y después de 30 años pues quedó allí y continúa en el páramo de Sumapaz. En el También páramo, había un penal ahí, ¿no, César? Una cárcel. Cuando uno eso va no sabía, llegando, eso no sabía que en el Sumapaz había una cárcel. hay unas ruinas, unos cimientos y tengo entendido que ahí sí, era un penal y pues debía ser un frío pavoroso porque eso fue hace ya muchos años. Ahí te queda la tarea. Ok, bueno, interesante ese dato. Los penales en la naturaleza colombiana, como el de Araraquara, que era en una isla, y el de Gorgona, que era en la isla también. Ahora, vean, en Sumapaz también había uno. Interesante investigar eso un poco. Hay varios tipos de abejorros, como el Bombus atratus, el Bombus rubicundus y el Bombus hortelanus, que, que los podemos encontrar en nuestros páramos. Entonces, estos son polinizadores muy importantes que encontramos en los páramos colombianos y que según la teoría aerodinámica, estos animales no pueden volar. No pueden volar porque su cuerpo es demasiado grande y sus alas muy pequeñas, pero aún así vuelan. Entonces son animalitos que nos dejan también una enseñanza. Bueno, vamos a ver, a seguir. Aquí uno rapidísimo, que solamente tengo 2 fotos. No he podido ir a visitarlo, pero lo pude fotografiar desde lejos. Y es nuestro Parque Nacional Natural Tatamá. Este es uno de los pocos páramos que hay en la cordillera occidental colombiana. Es una reserva maravillosa donde hay oso de anteojos y hay un montón de especies de aves que vale la pena ir a conocer. Entonces, solamente tengo esas 2 fotos ahí desde un atardecer de nuestro Tatamá. Bueno, vamos a ir ahora a otro muy cercano a Bogotá también rápidamente, que queda en Subachoque. Esto es un paseo que se puede hacer en un solo día. Si ustedes se van a Subachoque y se dirigen hacia la Cuchilla del Tablazo, estos son fotos desde ahí, desde el Tablazo. Un poco del bosque, a ver, bueno. ¿Qué característica tiene el tablazo? Es esta. El tablazo
es una pared vertical que sale desde el municipio de Supatá y llega hasta Subachoque. Y son como 500 metros de ahí para arriba. Entonces, en el tablazo, yo creo que lo llaman así porque ahí es donde se estrellaban los aviones que venían para el aeropuerto El Dorado en Bogotá. Entonces, como ahí se nubla tanto y es una pared tan alta, muchos aviones se estrellaron de frente contra estas paredes. Entonces era terrible en esas épocas. ¿Qué hicieron? Entonces pusieron este radar en la punta, en la cumbre máxima más alta del tablazo, y desde que pusieron el tablar, pues ya el radar, ya ningún avión se volvió a estrellar allí. Hay un recorrido, un camino que es desde Supatá, y uno puede llegar hasta el radar, y es muy hermoso esa caminata. Se la recomiendo, es un paseo muy bello, y los bogotanos lo podemos hacer en un solo día. También si uno quiere puede ir en carro, y el carro lo lleva hasta el radar. Uno puede llegar allí, ahí hay ejército, y uno puede circular libremente, y si está en un día despejado puede ver como 9 municipios de la región del Gualibá de Cundinamarca desde estos miradores. Entonces aquí está un poco esa vista que se ve desde allá arriba. Es recomendado para los bogotanos visitar el Tablazo. Bueno, vamos aquí. Quiero mostrarles una cosa especial, y es un páramo que está en Bogotá también, que es este que se llama el páramo de Cruz Verde. Queda por la zona de Usme hacia arriba. Se sube por Usme. Ahí hay una fábrica de cerveza abandonada de hace como 60 años, y por ahí uno empieza a subir, y esta zona que ya digamos es el semipáramo, donde todavía pues es el Bosque Andino. Aquí hay una pequeña laguna. Imagínense, una laguna en los cerros orientales de Bogotá, que casi ninguno conocemos. Y observamos estos bosquecillos un poco, pero ¿qué es lo interesante de este lugar? Esto que vemos acá. Allá hay una mina abandonada, y al interior de esta mina tiene unas galerías pues subterráneas. Encontramos un murciélago que es el murciélago de hombreras. El murciélago sin cola de Geoffrey. Entonces, este es uno de los 5 especies que me habían contado de especies de murciélagos que hay en Bogotá. Para tomar estas fotografías, pues nos tocó hacer toda unas hazañas al interior de esta caverna para poder encontrar este murciélago. Este ya no es el murciélago, sino esto es a ver, ¿cuál? Estos son vampiros. El famoso, el Desmodus, que nos decían los expertos que es muy raro de verlo en clima frío. En Bogotá no se ven los vampiros, ellos son de clima caliente, pero encontramos una colonia de vampiros allí en este páramo, y eso pues eso es otro indicador del calentamiento global, en el cual especies que son consideradas de climas calientes o templados han empezado a migrar, y ahora los encontramos en climas fríos, como esto, ¿no? Aquí podemos ver bien, este sí es el murciélago sin cola de Geoffrey. Aquí en este, y este es César, ¿cuál es la diferencia entre murciélago y vampiro? la diferencia entre los murciélagos y los vampiros es que los murciélagos pueden ser insectívoros, frugívoros, nectarívoros, es decir, ellos se alimentan pues de insectos o frutos o néctar, mientras que los vampiros se alimentan de sangre. Los vampiros son hematófagos, creo que se dice. Entonces ellos chupan la sangre de los animales, y pues de ahí sale, de este animalito sale la leyenda o el cuento y la historia de Drácula, ¿no? Que se alimenta de sangre. Entonces, por ejemplo, encontramos y decíamos, pero ¿de dónde se alimentan estos
estos vampiros aquí en el páramo. Y muy cerca allí abajo, la primera construcción que hay es un refugio para animales donde hay como 100 perros. Entonces se alimentan de los perritos que están allí. Bueno, eso es para que conozcan esta, es una de las cuevas que hay en Bogotá por la parte del sur. Listo, nos vamos a otro que tiene que ver también con otro murciélago y es ya por el lado de, aquí nos vamos por el lado de Huasca, arriba en la Reserva Bosque Guajira, para los que lo conocen, eso hace parte, pero hace como páramo de Chingaza, y allí fuimos a buscar el murciélago bogotano. Este se llama el Esturnira bogotensis. Yo ni siquiera sabía que había un murciélago en Bogotá. Entonces nos fuimos a buscarlo y finalmente lo encontramos. Aquí lo podemos observar. Otro de nuestros habitantes murciélagos del páramo bogotano. Entonces, este es el Esturnira bogotensis que fue publicado en el libro de Vecinos Inesperados. Aquí lo tengo para los que quieran conocer un poco de estos libros. Lo encuentran en todas las bibliotecas de Biblored. No está a la venta al público, desafortunadamente, pero aquí lo encontramos y fue una historia curiosa porque, miren, cuando le estábamos haciendo la fotografía se orinó estas fotos no fueron publicadas, solamente se pueden mostrar en eventos virtuales como este, pero primero tuvimos que capturarlo sin hacerle daño. Después de eso, cuando lo capturamos, lo pusimos en un pequeño estudio portátil y se nos durmió. Y qué camello para despertar ese bendito murciélago. Entonces le dábamos cucharitas de agua con azúcar y ahí, incluso dormido, tomaba agua con azúcar y luego se orinó. Pero al final logramos hacerle la foto con los ojos abiertos, que fue la fotografía que fue publicada en el libro. Entonces es muy interesante porque, aquí lo vemos bien, es el murciélago bogotano, Esturnira bogotensis, para los que no sabían que acá tenemos esta especie de murciélago. Bueno, nos vamos ahora con los que son más chéveres. Vamos a el volcán Nevado del Tolima. Ustedes saben que el volcán Nevado del Tolima es la meca del montañismo en Colombia. Es el lugar donde más montañistas van. Aquí lo observamos desde la ciudad de Bogotá, en una vista donde tenemos en primer plano la Catedral Primada de Bogotá. Se observan los barrios del sur de Bogotá y al fondo se alcanza a observar el Paramillo del Quindío a la derecha y el volcán Nevado del Tolima a la derecha, a la izquierda, perdón. Bueno, nuestro Nevado del Tolima, aquí lo vemos en otra y aquí otra de la misma también. Bueno. Este es un lugar absolutamente maravilloso, muy bello, se sube por diferentes lugares, uno lo puede acceder a él desde Ibagué por Juntas o desde el Valle Cocora en el Quindío, en la misma ruta que uno usa para subir hasta el Paramillo del Quindío. Esto no es el volcán Nevado del Tolima, pero es cerca, en el Tolima está el volcán Machín, que es uno de los volcanes más peligrosos de Colombia, y aquí se observa el interior del cráter. Allí hay una laguna, hay una casa, hay una cancha de fútbol y unos campesinos que habitan allí. Entonces esta también es como los alrededores. Lo puse esto porque allí hay unas reservas de palmas de cera muy importantes que están en el municipio de Toche, Tolima. Aquí vemos estas palmas de cera. Son reservas mucho más conservadas y mejor, digamos, están en mejor estado que las que encontramos en el Valle de Cocora. Entonces allí vale la pena mencionar eso. Y bueno, ya arriba
Nevado del Tolima, encontramos, si uno está muy de buenas, encuentra el cóndor de los Andes. Este lo vimos a 5.000 metros de altura. Y esta fotografía fue ganadora de un primer lugar en el Latin Photo Fest, concurso de fotografía de alta montaña. Ver nuestro cóndor de los Andes en todo su esplendor, en su hábitat natural. Eso es algo que podemos observar allí en el páramo del volcán Nevado del Tolima. Pues imagínense encontrarse con el ave más grande de América, ¿no? 3.5 metros de envergadura en sus alas. Allí, sobre el colchón de nubes. Bueno, aquí está, esto es uno de los 6 glaciares que todavía queda en Colombia. Allí encontramos la subida hasta Latas, que es uno digamos, de los recorridos que más conocen los montañistas colombianos. Es un lugar absolutamente maravilloso de nuestros páramos, pues con muchas espeletias, Romero de Páramo, el Pajonales, y también allí se puede ver las eras de hielo, que son esas líneas que lo que decíamos estudian los glaciólogos. Allí está la historia de nuestros glaciares colombianos, de las erupciones de estos volcanes, de los años que fueron más húmedos o más secos, o que hubo emisión de ceniza o que hubo erupción, ¿no? Allí se encuentra toda esta historia en el glaciar, en las nieves perpetuas, y qué es lo que estamos perdiendo hoy en día, que son el deshielo de nuestros glaciares colombianos. Y por eso hoy me puse la camiseta de Cumbres Blancas, para anunciarles también que pronto va a salir el libro de Cumbres Blancas. Ojalá todos lo puedan tener, ojalá puedan ver este documento tan importante que estamos haciendo interdisciplinariamente, más de 15 personas de diferentes disciplinas, incluyendo a Jorge Ceballos, el glaciólogo colombiano, incluyendo a los diferentes integrantes de Cumbres Blancas, que llevamos ya cerca de 2 años investigando y documentando y dando a conocer la problemática del deshielo de los glaciares colombianos. Entonces no se pueden perder este libro, que va a salir en preventa más económico muy pronto. Entonces, para que estén pilas ahí con esto. Este se llama El Morro Negro, visto desde arriba. Es uno de las partes como icónicas del Nevado del Tolima. Esta se llama La Cueva. Es un lugar que está a la entrada del páramo por la subida, y que abunda en musgos, en una pequeña cueva. También allí encontramos especies de avifauna, como por ejemplo este que es el nigrirostris. ¿Cómo es? Escucha, ahora se me olvidó. Andígena nigrirostris. ¿Qué característica tiene este tucán? Es que tiene la bandera de Colombia en la cara. Si ustedes se dan cuenta, tiene amarillo, azul y rojo, y lo encontramos en estos bosques altoandinos de allí, en la subida del volcán Nevado del Tolima. Aquí lo vemos con el páramo, con su páramo, y este ya es por el otro lado. Esto es por el lado esta es fotografía del Nevado del Tolima vista desde el volcán Paramillo del Quindío. Tiene unos espolones que son estas grandes, son como hay uno que llaman el gusano también, que son grandes formaciones rocosas, y tiene varios de ellos alrededor. Algunos de los habitantes del páramo que están allí. Los colonos. Este volcán también hace parte del Parque Nacional Natural de los Nevados, y en un fin de semana de montañismo fácilmente 30 personas pueden hacer cumbre en este volcán. También hay allí está la espeletia hargüeyana, que pues son unos frailejones muy bellos, muy hermosos. Aquí los observamos, que hacen con bosquecillos de frailejones maravillosos, como solamente en Colombia se puede ver un espectáculo de estos.
Bueno, a ver. También encontramos aves como la muxixapsícola, que es muy tradicional de verla en nuestros páramos. En el bosque alto andino vemos las Penélope montagni, la pava andina, ¿no? Encontramos los trogones, que son unas aves bellísimas, con unos colores muy vistosos. También los vemos allí en este lugar. Vemos las zonas pantanosas donde están los cojines. Y definitivamente para mí este es uno de los páramos más bellos de Colombia, ¿no? Ahí está el páramo de Romerales también, por una zona. Y se puede ver desde allí el colchón de nubes. Si alguien tiene preguntas o inquietudes Bueno, que podamos resolver. comentarios un montón. Vamos a mirar entonces. Andrés Gull, en muchas de las laderas el bosque nativo ya no queda. En la subida de Cocora al Paramillo del Quindío hay muchísimos predios que ya fueron reforestados con alisos. Nos dice Jonathan León, hermosa foto, pero no es cola de raqueta o Creatus underwoodi, es un colibrí del género lesbia. Lesbia. Bueno, muchas gracias por la corrección. En los tiempos del gobierno de Rojas Pinilla, el penal allá en Sumapaz. Ok. Antigua cervecería alemana, hablando de la fábrica abandonada también que nos mencionabas. Preguntan, ¿cómo se llama esa laguna en Cruz Verde? Acá dice, la laguna se llama Chinara. ¿Sí? Chinara. Bueno, muchas gracias. Yo no sabía que se llamaba Chinara. Los amigos de Agroparque Los Oches manejan y conocen muchísimo esa zona. Dice Edgar Ángel, César David Martínez, lo invito al Parque Cerro Seco, a menos de 1 kilómetro de Bogotá, por Jerusalén, Ciudad Bolívar, hay una hermosa laguna. Los vampiros también son murciélagos hematófagos. Te felicitan, qué lindo, divino todo. En la vereda del Verjón Alto hacemos parte del páramo Cruz Verde, detrás de Guadalupe y Monserrate. Es un hermoso paisaje. Ayer estuvimos por allá. Sí, acá dicen, sí, es mi lugar favorito para ir. Pienso ir mañana. ¿Se puede? O sea, se puede. Sí, sí, se puede ir. En estos días hemos estado haciendo producción fotográfica allá en el Verjón. Dice Andrés Gull, cuando el bosque desaparece debajo de las palmas, estas no se reproducen. Cocora es un paisaje, entre comillas, muerto. Correcto, sí, la palma de cera tiene una característica y es que dura entre 15 y 20 años engrosando desde que la siembran muy a ras del piso. Entonces, solamente cuando ha llegado a un grosor específico, ella arranca hacia arriba y ahí ya se forma pues la parte vertical, esa verticalidad de la palma, pero durante casi 20 años ella necesita engrosar. Entonces, una vaca llega y en una hora puede acabar con una palma. Entonces, si el bosque nativo no la protege, si dejamos las palmas sin esa protección del bosque nativo, pues la ganadería llega y se las come. Eso es lo que pasa en el Valle de Cocora, que hay muchísimos individuos, pero todos son adultos. Y como ya ha sido potrerizada la zona, entonces no hay muy pocas posibilidades de que nuevas generaciones más jóvenes de la palma surjan. Entonces, cuando se mueran todas estas palmas, en algunas décadas, se mueran las palmas adultas que tenemos, no va a haber una segunda generación que las reemplace. Solamente se puede dar esto en el bosque nativo. Por eso es otra de la importancia de proteger ese bosque nativo.
Bueno, vamos a terminar con, para mí, uno de los más, pues que para mí es más, ha sido más impactante y es nuestra Sierra Nevada de Santa Marta. Como decíamos, la Sierra Nevada de Santa Marta es la montaña más alta del mundo, a orillas del mar. Aquí observamos una fotografía donde se ve la ciudad de Santa Marta, abajo a la izquierda, el mar Caribe o el océano Atlántico, y arriba a la derecha observamos la cumbre de la Sierra Nevada de Santa Marta. Entre este punto de la playa, del mar, y la cumbre a 5.775 metros, hay aproximadamente 40 kilómetros de distancia. Por eso es la montaña más alta del mundo a orillas del mar. Entonces allí encontramos todos los pisos térmicos. Vamos desde el clima cálido hasta completamente frío en las nieves perpetuas. Y ahí hay un páramo pues maravilloso que es muy difícil de subir porque las rutas casi todas están cerradas por los indígenas y hay que tener permisos de los mamos para poder subir. Aquí les voy a mostrar un mamo. Este es el mamo Pedro de la comunidad Cogi, uno, digamos, de los guardianes preceptores de estas comunidades. Ustedes saben que en la Sierra Nevada de Santa Marta hay 4 comunidades principales. Están los Cogis, los Arhuacos, los Wiwas y los Cancuamos. Cada uno de ellos tiene sus costumbres, su idioma o lengua original, tiene su forma de vestir, de sus mochilas tradicionales. Todos ellos comparten la tradición del poporo, que ustedes ven allí. El poporo es una mezcla de, de, de polvo de conchas del mar con hoja de coca molida y con hoja de yarumo y algunas otras cosas que ellos utilizan dentro de sus rituales ancestrales. Aquí también vemos, por ejemplo, que este indígena tiene un calabazo donde transportan el agua. Entonces, estas comunidades ancestrales han, digamos, han resistido 500 años a la invasión, la colonización de las diferentes, en cada época han tenido amenazas a su cultura y 500 años después pues continúan allí, aunque seguramente muchos de ellos ya han bajado y ya digamos se han occidentalizado, pero muchos de ellos, hay muchos de ellos que nunca han bajado a la sierra, que no hablan español, que no manejan dinero, que no, sí, tienen, entonces es una cultura ancestral muy importante que tienen, que tenemos todavía en Colombia y que vale la pena pues conocer y preservar. La Sierra Nevada de Santa Marta fue declarada Patrimonio de la Humanidad en la categoría de Reservas de la Biosfera por la UNESCO. Entonces, bueno, y va yendo al páramo de nuestra Sierra Nevada, hay una cosa muy, muy interesante. Nosotros subimos por esta zona que se llama, una ruta que se llama Amanzaguapos, por la parte Cogi, y como su nombre lo indica, es muy difícil, una de las rutas más duras que me ha tocado en la vida. Fueron 9 días de camino a pie, con 26 kilos de maleta al hombro. Estas son las penúltimas chozas que uno encuentra. Cada choza tiene 2 palitos arriba que simbolizan los picos Bolívar y Colón, como los llamamos nosotros, o Serancua y Xubdúa, como lo llaman los indígenas en su idioma original. Allí encontramos una especie que para mí era como un objetivo en mi vida, y yo duré muchos años viendo esto en las fotos de Erwin Krauss y de otros pues, naturalistas que habían logrado conocer los frailejones arborescentes, que están en muy pocos lugares. Prácticamente el lugar es la Sierra Nevada de Santa Marta, y el llegar a verlo y conocerlo, para mí esto fue un lifer, ¿no? Ver por primera vez en la vida un frailejón arborescente. Esto fue como al tercer día de ascenso. Después de eso, vemos allá también hay unas especies de pullas que los indígenas se comen en sus recorridos por la sierra. Y vemos esta otra que también es
es una especie de frailejón también. Tiene unas hojas de hasta 1 metro, 1,2 metros de largo, muy acartonadas y muy duras, y, y, y pues son prácticamente también de la Sierra Nevada de Santa Marta. Esta especie, que yo no sé cuál será, me llamó mucho la atención, tiene la forma de un frailejón, el tamaño de un frailejón, sus hojas se van secando y se acumulan como un frailejón, pero si ustedes se dan cuenta, parece un perejil. Entonces sería bueno si algún botánico experto sabe cuál es esa especie que nos ilustrara, pero es una especie que únicamente lo he visto allí en la Sierra Nevada de Santa Marta, en el páramo. Otra que también solamente la he visto allí son estos como cojines, también muy aterciopelados, que es la última especie de flora que se encuentra en la sierra antes de que desaparezca completamente pues cualquier tipo de flora. Aquí observamos esta otra que es arriba en las lagunas sagradas. Todas las lagunas de la sierra para ellos son sagradas. Cada laguna es la madre de algo. La madre de los cogis, la madre de los arhuacos. Incluso hay una laguna que es la madre de nosotros. Para ellos hay una laguna que es la madre de los no indígenas. Y eso fue uno de los argumentos que uno de los mamos nos dejó subir, ¿sí? Cuando le dijimos es que nosotros tenemos derecho a conocer la laguna madre de los no indígenas, y nos dejó subir con ese fue uno de esos argumentos. Bueno, también desde arriba podemos observar, desde los 4.000 metros podemos observar el mar Caribe. Ya esto es lo contrario, ¿no? Si ustedes ven, se dan cuenta, aquí atrás observamos el océano Atlántico, pero desde la Sierra Nevada de Santa Marta. A ver, yo tenía otra foto por acá de eso mismo. Aquí está. Ustedes pueden dar cuenta aquí. Esto también me pareció pues maravilloso, poder observar desde el páramo, observar el mar. Un día despejado. Bueno, vamos a ver un poco de... Esta se llama la laguna de Cachiminca, es una laguna en forma de herradura y es como la primera laguna sagrada para ellos, queda al tercer día de camino. Hay otra laguna que es esta, que esta ya es la laguna del Pagamento. Entonces ellos se caminan 3 días a pie y duermen en cavernas para llegar hasta esta laguna, a un lugar que se llama un cancurvo, que es esto, y aquí en estos lugares ellos dejan sus pagamentos. Entonces, ¿qué hacen ellos? Se van desde la playa, y en la playa recogen conchitas, unas conchas especiales, traen algodones y traen la cáscara de la mazorca, y hacen unas mochilitas miniatura, y allí van y hacen sus rituales de pagamento. Esos son lugares sagrados para ellos. Observamos pues, las quebradas que bajan desde estas lagunas sagradas, y todo esto suba y suba y suba. Y después de eso encontramos especies como estas, ¿no? Floreciendo, más frailejones arborescentes en la ruta, ¿no? Son verdaderos árboles de 7 o 8 metros de altura, con muchas ramificaciones, y en la punta de cada ramificación hay un penacho de frailejón, ¿no? Eso es bien interesante. Después de eso, pues llegamos esta es una laguna que ellos consideran la laguna de la muerte. Entonces, antes de pasar por aquí nos dijeron, mire, acá usted no puede hablar, no puede gritar, no puede correr, no puede hacer nada. Simplemente lo más rápido que pueda pase, pero con una actitud muy respetuosa, porque esta es la laguna de la muerte, y es una laguna que se puede poner brava, puede traer la tormenta, trae granizo, incluso esta laguna hace caer aviones, y uno, uy, Dios mío. Y efectivamente ahí cerca cayó un avión, aquí se ve. Entonces cayeron 2 aviones. Nos vimos una avioneta que estaba ahí pues destrozada, y ellos pues le tienen mucho respeto
a esta laguna que es la Laguna de la Muerte. Seguimos subiendo. Ahí se pueden observar los pajonales, ahí el agua que baja. Este es el oxipógon endémico de la Sierra Nevada de Santa Marta. Recordemos que hay 3 oxipógonos en Colombia. Uno de ellos solamente se encuentra en la Sierra Nevada de Santa Marta. Esta fue la foto que alcancé a tomar muy de lejos, pero pues lo alcanzamos a ver. Ya más arriba, a ver qué les puedo contar. Aquí encontramos pues estas rutas impresionantes. O sea, uno se adentra y se adentra y se adentra y pasa un día y 2 y 3 y sigue subiendo y luego sube y baja y sube y baja. Uno dice, Dios mío, ¿cuánto tiempo llevo? Y después me toca devolverme a pie otra vez. Y por esta ruta no hay forma de llevar mulas ni nada de eso. Todo se lleva cargado a pie. Entonces eso es maravilloso, pero al mismo tiempo es una de las cosas más duras que me ha tocado a mí en la vida. Cuando yo bajé después de 9 días de caminar, se me cayó un trozo de piel de los talones de este tamaño. Y duré como una semana sin poder caminar prácticamente. Muy duras estas caminatas. Por ejemplo, aquí teníamos que pasar al otro lado de estos filos. Entonces uno tiene que bajar y luego volver a subir. Y cuando llega a ese filo de allá, se da cuenta que le toca volver a bajar otra vez y luego volver a subir. Entonces eso es de las cosas que te rompen la moral. Porque uno sube y sube y sube y piensa que ya va a llegar a la nieve cuando no, le toca volver a bajar otra vez. Entonces eso es muy duro, muy duro. Bueno, vamos, y al final pues llegamos ya a la parte más arriba del superpáramo, donde se congelan los charcos. Al amanecer, como las temperaturas bajan de 0 grados, pues la superficie de los cuerpos de agua amanece congelada y uno ve este tipo de formaciones. Ya, incluso mira, ahí vemos plantas que sobreviven debajo del hielo. Eso es impresionante. Observamos estas congelamientos del agua y forman unos fractales de hielo que son muy bellos y de todo tipo de formas diferentes, donde se congelan las, las, las charcas en el páramo y ahí se ve un poco de flora. De ahí llegamos ya al borde glaciar. Nosotros entramos para subir hasta el pico Simmons y están pues estas lagunas de diferentes tonos de verdes, esmeraldas, azules, hasta el borde del glaciar y ya el lugar ya donde ya no hay nada de flora, ya solamente hay morrenas, ya solamente hay arenales y llegamos a el borde del glaciar. Aquí ya esto es dentro de una caverna de hielo en el glaciar del Pico Simmons. Y encontramos, ya en la parte de subiendo el pico Wilches. Desde el Wilches se puede observar los 3 picos más altos de Colombia, que son el Simmons, el Colón y el Bolívar, en una vista maravillosa, que se puede ver esto que observamos acá. Aquí vemos la cumbre de Colombia, la montaña más alta del mundo a orillas del mar, el glaciar sagrado, lo que ellos llaman la pirámide Caribe, ¿no? La Sierra Madre, Serancua, para los arhuacos Serancua es Dios y el Pico Bolívar es Serancua. Entonces, llegar a estar acá al lado de esta laguna sagrada y poder observar y tan de cerca nuestros picos más altos de la Sierra Nevada de Santa Marta, para mí fue como un regalo de la vida. Y yo creo que muchos colombianos no conocemos esto, no sabemos cuáles son y la importancia que tienen estos lugares para nuestra propia identidad como colombianos. Tenemos, a ver,
aquí podemos observar en esta foto. Aquí nos podemos dar cuenta, esta es una fotografía tomada desde la cumbre del pico Wilches y observamos el pico Colón a la izquierda y el pico Bolívar a la derecha. El pico Bolívar es un poquito más alto, pero lo llaman los picos gemelos, y así como en las primeras fotos que vimos, en cada maloca, en cada chocita de los indígenas, ellos tienen dos palos que sobresalen, hacen una referencia a estos dos picos gemelos, que son sagrados para ellos. Y observamos aquí al fondo, abajo, a la izquierda, el pico Ojeda, uno de los picos también más bellos de la sierra, que es como una pirámide perfecta. No sé si tengan alguna inquietud, alguna duda, alguna... Cuéntanos, César, si todas estas imágenes están disponibles, si alguien tiene interés en adquirirla, imprimirla, tenerla en su casa. Sí, claro que sí. Digamos, la persona que esté interesada en tener alguna de estas obras fotográficas en alguno de sus espacios, se puede comunicar con nosotros y es una de las cosas que hacemos. Se pueden ampliar hasta 1,80 m por 1,20 m de tamaño. Entonces, eh, cualquier persona que esté interesada en tener una de estas obras fotográficas en su casa, en su oficina, lo puede tener. Gracias por esa. A través de la página pueden contactarte, de tu página de internet. A través de mi página web www.cesardavid.com o el Instagram que es @cesardavidmar o en Facebook César David Martínez. Ahí tenemos pues las muestras del trabajo fotográfico de naturaleza que se ha hecho a lo largo de estos años y que pues también pueden ahí consultar un poco. Este soy yo dentro de la caverna del borde de nieve del pico Simmons. Entonces, aquí observamos que el glaciar queda como techo, ¿no? En un azul magnífico, y incluso se llevan las piedras, las rocas quedan incrustadas en ese techo de hielo, y como el glaciar sabemos que es un fluido que avanza muy lentamente, pero avanza. Entonces, a medida que avanza y si se encuentra como una roca como esta que observamos abajo, pues se forman cavernas. Eso es una característica bien interesante de ahí de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y Wow. bueno, cerramos con esta fotografía. Aquí se ve, el primero que observamos aquí a la izquierda es el pico Wilches, que también ya es un glaciar que ya está muy cercano a desaparecer, ya solamente le queda una pequeña lengua de hielo. Luego sigue el pico Colón, el pico Bolívar, el pico Simmons y otro pico que no recuerdo el nombre, que está aquí a la derecha, pero ese es el techo de Colombia, ¿no? Aquí con una de sus lagunas sagradas. Bueno, muchas gracias a todos. No, felicitaciones, César, impresionantes las imágenes. Están preguntando también dónde se consigue la camiseta de Cumbres Blancas. La camiseta de Cumbres Blancas, varias personas nos la han pedido, entonces nos toca hacer una tercera producción, porque ya hemos hecho dos, pero sí, efectivamente podemos, las personas que quieran tener la camiseta de Cumbres se pueden comunicar conmigo directamente con mucho gusto pueden tener una de estas camisetas, pero más importante que la camiseta es el libro de Cumbres Blancas, que próximamente va a salir. Miren, por ejemplo, este bosque de frailejones arborescentes, ¿no? Solo se puede ver en la Sierra Nevada de Santa Marta. Preguntan también que si hay alguna publicación de Villegas o alguna publicación con los páramos. No, ¿verdad? Bueno, está el libro que hizo Ernesto Gull, que es Páramos circundantes de la sabana de Bogotá. ¿Sí? Hay otro libro del Banco de Occidente que es de Páramos de Colombia. Y próximamente nuestro libro de Cumbres Blancas, donde los ejes principales temáticos son el deshielo de los glaciares colombianos y los páramos que los rodean y los bosques altoandinos que están en las faldas de estos glaciares y los glaciares extintos. Entonces, muchas de estas fotografías que ustedes han visto en esta presentación, que son inéditas todavía,
van a aparecer en este libro de Cumbres Blancas. Entonces, digamos que esos son los 3 libros que les podría hablar, donde pueden consultar un poco. Y también hay otro libro que es el de Volcanes de Colombia, del Banco de Occidente, que pues el tema central es volcanes, pero ahí se muestran también estos ecosistemas de páramo que los rodean. También acá preguntan, César, ¿has conocido experiencias en ciencia ciudadana de la gente de alta montaña? En ciencia ciudadana, si me pudiera explicar un poquito más, porque no me queda tan claro. Si de pronto alguna iniciativa organizada de conservación, de algún proyecto Ah, ok. Eso específico. somos nosotros, Cumbres Blancas somos eso. Mire que con Cumbres Blancas somos como 15 personas interdisciplinarias y ahí hay desde expertos, glaciólogos, personas de políticos, científicos, fotógrafos, videógrafos, influencers, ¿sí? Hay personas veganas, hay ambientalistas, etcétera. Entonces, ¿qué estamos haciendo allí? Como dar a conocer estas problemáticas que tienen nuestros glaciares colombianos y por ende los ecosistemas que los rodean como el páramo y el bosque alto andino, desde la sociedad civil. Y nosotros como sociedad civil también podemos hacer cosas. Miren, nosotros ya hicimos, logramos programar una audiencia pública en el Congreso de la República. En esta semana se está estableciendo una comisión accidental, eso es con la Cámara de Representantes, para el monitoreo desde la sociedad civil respecto de lo que sucede con los páramos y glaciares colombianos. Logramos tener diálogos con parques nacionales naturales desde su directora, de ahí para abajo, en los lanzamientos que hemos hecho de nuestras iniciativas. Entonces, simplemente somos un grupo de ciudadanos que no necesariamente somos ni políticos ni expertos en ninguna de estas cosas. Nos organizamos para, desde la sociedad civil, aportar a la conservación de estos lugares. Entonces, sí se puede hacer. Y como lo que yo les decía, en el Páramo de Letras también hay gente que tiene sus predios y ha decidido dejar la ganadería para empezar a reforestarlos y a desarrollar proyectos de conservación ambiental. Entonces, sí hay cosas que podemos hacer nosotros como ciudadanos comunes y corrientes para la preservación de eso. Hay gente que tiene, por ejemplo, semilleros de frailejones, de espeletias, ¿sí? En páramos donde ha sido muy deforestado por el cultivo de papa y por la ganadería, dicen, no, pues se está acabando, entonces hagamos como grandes semilleros, tienen 10.000, 15.000 plántulas de, de frailejones y luego van y los siembran. Hay mucha gente que también ha hecho restauración de bosque altoandino con especies nativas, ¿sí? Los ornitólogos han reforestado bosques para llamar a las aves y que vengan y vuelvan otra vez a sus ecosistemas originales. Entonces hay muchas cosas que desde la sociedad civil sí podemos hacer. Hay reservas de la sociedad civil que se constituyen como esas personas jurídicas y cuyo fin principal es la conservación. Entonces hay muchas cosas, muchos ejemplos que podemos hacer y que vale la pena seguir esos ejemplos, porque somos el país más rico en páramos del mundo. Eh, es necesario que los colombianos los conozcamos y los preservemos. Es muy, pues, suena simple, en la práctica es muy difícil, pero ojalá pudiéramos preservar para todas las generaciones venideras este ecosistema tan importante que es nuestro páramo colombiano, con todas las especies de flora y fauna que allí habitan. César, algunos tips ya para cerrar que nosotros como individuos podamos tener en nuestra cotidianidad para contribuir a la conservación de la biodiversidad de estos ecosistemas. Bueno, cuando visitamos los páramos es muy importante generar el menor daño ambiental posible, el menor impacto. Aunque uno con solo pisar el musgo ya está generando un impacto, pero por ejemplo uno puede tomar políticas personales de no dañar ninguna especie de flora, no sacar
ninguna especie animal, no contaminar el agua, no dejar basura como la basura que veíamos en el páramo de Sumapaz. Si uno hace un campamento, cuando levanta el campamento, pues tiene que dejar el lugar completamente como lo encontró, no hacer fogatas, porque las fogatas pueden generar incendios. Entonces nosotros llevamos estufas de gas y se hace lejos de cualquier cosa que se pueda quemar. Entonces, siempre tener esa actitud de respeto con el ecosistema que uno se encuentra. Eso cuando hace las visitas. También no, cada lugar tiene una carga de personas que puede diariamente recibir. Eso, por ejemplo, en Chingaza lo tienen muy claro. Entonces dice, en la zona de Chingaza, no sé, de Siecha, máximo 50 personas al día pueden entrar, qué sé yo. Entonces, eh, eh, establecer esos topes máximos de visita para que no seamos un impacto ambiental negativo en los páramos. Y ya desde las ciudades y desde nuestra vida cotidiana, por ejemplo, reducir el consumo de carnes. Yo soy vegetariano hace 21 años. Yo sé que es imposible decirle a todo el mundo, vuélvase vegano o vegetariano, eso es imposible, pero sí se puede reducir el consumo de carnes, porque la ganadería es uno de los factores principales de deforestación del páramo y de generación del cambio climático, el calentamiento global, que ha hecho que cada día estos ecosistemas se van calentando y eso tiene un impacto muy negativo para ello. Entonces, está directamente relacionado con la comida que consumimos a diario. Entonces uno puede decir, voy a empezar por dejar de comer carne un día a la semana, después 2 días, 3 días, y ojalá todo el mundo se volviera vegetariano. Yo sé que eso es imposible, pero es algo que es factible. Por ejemplo, los campesinos que tienen que deforestar el páramo para hacer sus cultivos de papa, porque cada vez con generaciones que vienen, el campesino que era dueño de un predio tiene 2 o 3 hijos o 4, y esos 4 hijos se reparten eso, y después esos 4 hijos tienen más hijos, y cada uno quiere tener su propio sembrado, y eso, y van deforestando el páramo. Entonces, el gobierno ha tenido iniciativas como comprar esos predios, comprarles los predios de páramo a los campesinos para proteger el páramo, porque si no es muy difícil. Ellos siempre le van a decir a uno, ¿y qué como? Yo necesito de dónde vivir, yo tengo que sembrar la papa porque si no me muero de hambre. Yo tengo que tener mis vacas allí porque si no, ¿de dónde saco para poder vivir? Entonces, es una situación compleja, pero muchos municipios han optado por comprar esos predios y declararlos como reservas, que es una buena forma de protegerlos. Eh, todos los tips ecológicos que uno pueda tener, ¿no? En la ciudad, ¿no? Reciclar la basura. Eh, por ejemplo, conocimos en el Quindío una iniciativa muy chévere se llama micolilla.com, creo que era, donde ellos hacen la iniciativa de no botar, que los que fuman no boten la colilla al piso porque cada colilla contamina 50 litros de agua. Entonces, son iniciativas como que hace la gente y que tienen impactos en la gente. En la cuestión de las maderas, César, ¿sabes si hay algunos sellos que nos garanticen las maderas de uso sostenible en lo que podemos comprar nosotros de nuestro mobiliario doméstico? Que yo sepa, en Colombia no. En Europa sí se manejan esos sellos verdes, pero acá en Colombia, hasta donde yo sé, no hay algún tipo de conocimiento que uno pueda saber cuando compra un mueble qué tipo de madera fue utilizada allí. Sería muy bueno que eso se hiciera. Hasta ahora yo no tengo conocimiento de que lo haya en Colombia. Bueno, César, entonces ya para despedir esta emisión, recuérdale a nuestros amigos que están conectados tu página web y bueno, los invito a seguir acompañándonos en todas nuestras transmisiones. Hoy a las 3 de la tarde tenemos también la última transmisión de nuestro mes de las asteráceas y mutis dedicada a los páramos.
en el cual tendremos a Endémica Studios, que nos va a mostrar un video muy interesante que se llama H2O. Tendremos la compañía de su director, Carlos Rincón Calú. Entonces los espero a las 3 de la tarde para que sigamos conectados con la naturaleza, la biodiversidad y el jardín botánico y su agenda académica y cultural. Muchas gracias, César. Gracias a todos los que nos acompañan, el equipo de comunicaciones, y que tengan un feliz domingo y un feliz almuerzo. Sí, Angelita, muchísimas gracias por esta amable invitación. Gracias al Jardín Botánico de Bogotá. Estamos haciendo en estos momentos el libro se llama Bogotánico, sobre la flora de Bogotá. Ojalá en algunos meses ya lo pueden, va a estar accesible a todos ustedes. La charla de Calú esta tarde Endémica, buenísimo. Es una persona también muy, muy entregada a su labor y que en estos temas de naturaleza lleva muchos años trabajando, entonces muy recomendado. Gracias a todos los que se tomaron el tiempo de ver nuestros páramos colombianos, de conocer un poquito más acerca de este ecosistema tan importante que es nuestra fábrica de agua y que nos representa, digamos, hace parte de nuestra identidad natural como colombianos. Ojalá podamos todos conocer nuestros páramos y conservarlos. Los invito a mi página web www.cesardavid.com, Instagram @CesarDavidMar y Facebook César David Martínez. Cualquier inquietud, cualquier duda o cualquier aporte o comentarios que me quieran hacer, con muchísimo gusto. Nos vemos en una próxima ocasión. Me despido aquí con este cóndor hembra de la Sierra Nevada de Santa Marta, que unas personas que han monitoreado eso se dieron cuenta que una hembra de cóndor pasó en 24 horas desde la Sierra Nevada del Cocuy en Boyacá hasta la Sierra Nevada de Santa Marta en Magdalena, imagínense, en 24 horas. Y ahí la vemos en la morrena de la Sierra Nevada de Santa Marta. Hasta luego, que esté muy bien. Gracias, César. Hasta luego a todos. Sigan conectados en nuestras redes sociales. Gracias por estar aquí. Chao.